Hola, hola amigos, bienvenidos a su podcast Destruyendo Techos, un espacio donde probaremos que cuando te juntas con las personas correctas puedes vencer límites y que a través de principios básicos y opiniones romperemos el techo que nos separa del maestro. Quédate con nosotros que seguro serás edificado. ¿Comenzamos? Hola nuevamente, bienvenidos a un episodio más de Destruyendo Techos, donde en esta temporada seguimos hablando de cómo acercarnos al maestro a través de nuestros amigos. Queremos romper un poco los paradigmas. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que los círculos de amistades son círculos y que no es tan fácil poder accesar a ellos. Sin embargo, hoy queremos mostrar la amistad en un sentido no egoísta. Ser de esos que van a otros, que van a los paralíticos y que los incluyen en su círculo. Totalmente. Durante este tiempo hemos estado hablando mucho sobre la amistad, ¿verdad? Y ese es precisamente lo que queremos hablar sobre toda esta temporada. Y qué hermosa es la amistad cuando estamos con las personas que parecen correctas, como las que nos caen bien o con las que congeniamos completamente todo, estamos de acuerdo en casi todo, ¿verdad? Pero la verdad es que la amistad tiene muchos matices y el amor tiene muchos matices y muchas diferencias. Hablábamos en alguno de nuestros episodios sobre que la amistad a veces no queremos juntarnos con esas personas que parecen ser esos paralíticos, y alguien me mandaba un estudio que me pareció súper interesante y impactó mucho mi vida. Y yo quiero compartírselos porque en base a esto queremos hablar también. Dice: el cristianismo no cree en aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo lo entiende el mundo? En el sentido de que si andas con personas que son consideradas despreciables, tú mismo te haces despreciable. Pero para el cristianismo, el dicho opera al revés. Si eres capaz de acercarte a los pecadores, a los caídos, a los considerados despreciables, y los tratas con amor, con compasión, con misericordia, entonces te diré quién eres. Eres de Cristo, sin duda alguna. Wow. Eso es demasiado tremendo. Me gusta porque eso como que compagina con lo que hizo David. David estaba en una cueva. Y la Biblia dice que cuando la gente se dio cuenta que David estaba ahí, cuando su familia se dio cuenta que David estaba ahí, comenzaron a ir donde él estaba. Pero no solamente llegó su familia, sino que llegaron, dice, 400 hombres. Y esos 400 hombres no eran los mejores. Ahora, lo increíble de todo esto es que era gente que estaba siendo desechada por el sistema. Y me encanta porque David provocó y lideró a estos hombres y fueron los que lo llevaron a poder conquistar el mismo reino. Entonces lo que decía José es considero que es muy cierto. Yo creo que si nosotros le damos el espacio al Espíritu Santo, si nosotros somos personas que estamos en comunión con el Espíritu Santo, por fuerza tenemos que ir y provocar algo donde aquellas personas que son rechazadas por el mismo sistema. Porque si lo vemos desde este punto de vista, si nadie va donde los rechazados, entonces ¿quién va a poder acercarlos a Jesús? O sea, si creemos que solo podemos estar con las personas que nosotros consideramos correctas, o sea, necesitamos acercarnos a esa gente. Jesús eso fue lo que hizo. Se acercó donde alguien que tenía un flujo de sangre lo tocó hacia él, lo tocaron y provocó algo sobre la vida de esa persona. Jesús llegaba donde gente que tenía literal lepra o una enfermedad demasiado contagiosa y no se le podía acercar, pero Jesús llegó a esa gente y provocó algo. Entonces hoy quizás no vamos a encontrar gente que tenga un flujo de sangre o lepra, pero literal, emocionalmente, espiritualmente carecen de muchas cosas, y ahí es donde nosotros tenemos que presentar ese cristianismo, llevarlo y presentar a ese Jesús que está listo para poder provocar algo en la vida de esas personas. No podemos cerrarnos como iglesia y quedarnos solo entre nosotros. O sea, cuando Jesús dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos, no estaba hablando solamente de gente cristiana, estaba hablando de gente que no era cristiana. O sea, ¿quién va a llegar donde el político corrupto? Tenemos que ir nosotros. O sea, si estamos cansados de ese tipo de gente, entonces nosotros los cristianos tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que llegar. O sea, Jesús se sentó con Mateo y con otra gente que manejaba las cuestiones políticas en su entonces y se sentó a la mesa y compartió con ellos.
O sea, si hoy nosotros tenemos la oportunidad de compartir con esa gente que es un poquito rechazada por sus comportamientos, sentémonos, pero presentémonos también a Jesús de la forma correcta. Algo que creo que admiro mucho de Jesús es que él siempre tenía los ojos abiertos y siempre estaba identificando dónde había necesidad. Él encontraba el momento oportuno para actuar y por eso aquel pasaje que dice, me es necesario ir a Samaria. Sí. O sea, a veces a nosotros necesitamos decirle al Señor, llévame donde más me necesites, y llevar los ojos abiertos para poder identificar. Y a mí se me ocurre tantas también pensar un poco en Zaqueo, ¿verdad? Cuando Jesús, la gente dice, pero es que Zaqueo se subió a un palo, pero Jesús pudo ver y decir, hay alguien que necesita, o sea, es una señal que él se haya subido a un palo y que esté alzando sus manos, y eso definitivamente es una forma en la que Jesús podría identificar. Y hay una frase que quiero dejarla, y es de Bob Pierce, y dice que mi corazón se quebrante con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Wow, man. Yo creo que Dios a eso nos ha llamado, a que nosotros podamos ser sus aliados fundamentales para poder llegar a otros. Tremendo, tremendo. Sí, y lo que me gusta es que Jesús tomaba los últimos y los convertía en primeros. Eso, literal, eso era lo que hacía. O sea, tomó 12 discípulos que no eran las mejores personas y luego los convirtió en 12 personas que literal fueron el cimiento de la iglesia. Entonces, eso es lo que Jesús hace. Yo creo que nosotros tenemos que entender que aquellas personas que son rechazadas en las manos de Dios se convierten en la mejor obra de arte, y todos venimos de ahí. O sea, yo no puedo venir aquí ante ustedes, jactarme, decir yo estoy aquí porque soy el mejor. No. O sea, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo estoy aquí porque Jesús tomó y decidió tomar a alguien roto, destruido, sin propósito, y darle propósito. Entonces, eso es lo que Jesús hace. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle y hacerle ver a la gente. Me gusta porque Jesús tomó un Pablo, que era un man airado, que tenía odio en su corazón lo suficiente para poder matar cuantos cristianos fueran. Pero si nosotros lo medimos, Pablo no tenía espacio para poder ser alguien que pudiera llevar el cristianismo a otras personas. Pero en su inmenso amor y su inmensa gracia, Jesús fue y tocó el corazón de este hombre. Hoy tenemos mucha gente que no son Pablo, sino que son Saulo, aquel man que con un carácter horrible, pero que Dios los quiere tocar, transformar y convertirlos en un Pablo. Pero necesitamos a un Juan, a un Mateo, a un Lucas que vaya y presente el cristianismo a esa gente. O sea, que nosotros seamos la voz de Dios aquí en la tierra. Jesús ya no puede bajar de nuevo acá, pero yo creo que nos tiene a nosotros. Y como dice Reader, Jesús siempre tenía los ojos abiertos. Que nuestros ojos estén abiertos, no para ver a aquella persona que consideramos que es la mejor. Que nuestros ojos estén abiertos para tomar el peor y saber que si nosotros llegamos hacia esa persona, el Espíritu Santo lo va a transformar y lo va a convertir en el primero, porque a eso somos llamados, porque nosotros venimos de ahí, de ser los últimos, pero que Dios transformó nuestras vidas y hoy nos está usando para poder llevar el cristianismo a otras personas. José, y te quiero hacer una pregunta frente a esta situación o esta sociedad intolerante, insensible y con falta de principios y de amor sobre todo, porque vemos a Jesús y él ve las multitudes y tiene compasión. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios y con este amor compasivo, cómo podemos llevar la palabra de Dios y restaurar muchas vidas y ver a estos paralíticos? Creo que tenemos que romper la burbuja de la burbuja de a veces, mira, si sos cristiano y nos estás escuchando, vas a entender lo que digo. Si no sos cristiano y nos estás escuchando, te quiero decir que sí, muchas veces los cristianos vivimos una burbuja a la que llamamos santidad según nosotros, que no nos permite acercarnos a las personas que aparentemente y según nuestro prejuicio, en nuestra mentalidad, creemos que aparentemente no son dignas, ¿verdad? Pero eso es un poco alejado de la realidad de lo que Jesús nos enseñó. Y quiero pedir perdón por todos los cristianos que a veces no nos acercamos
a vos que estabas necesitando, porque te tachamos y pusimos una etiqueta, porque sos homosexual, porque sos un borracho, porque sos mentiroso, porque sufriste un divorcio, porque perdiste un trabajo, porque no fuiste el mejor en tal o cual situación. Tantas situaciones y tantas etiquetas que ponemos que a veces se nos dificulta llegar a tu corazón. Pero hoy queremos, como me preguntaba Misa, ¿cómo lo tenemos que hacer? Hoy desde aquí queremos abrazarte y decir que así como Jesús nos amó a nosotros, nosotros también tenemos que amar a todas esas personas. Y amamos a todos los que nos escuchan porque Jesús nos amó primero. Y Él, el Padre del cielo, nos vio a nosotros con, hablando de filtros que hablaba Abel, Él sí nos ve con un filtro y es el filtro de Jesús, ¿verdad? Él no nos ve como ese paralítico. Jesús, cuando los 4 amigos estaban descendiendo al paralítico, Jesús, yo creo que yo pienso en Jesús y Jesús estaba como sonriendo. Aquella casa llena, dice, lo que van a ver esta gente ahorita, lo que van a ver estas personas ahorita. Qué locura. Aquel paralítico, aquel que sufrió un divorcio, aquel que ha sufrido pérdidas, aquel que fue etiquetado, que fue rechazado por su propia familia, estaba descendiendo del techo ahí por 4 amigos que decidieron hacerlo, y Jesús estaba sonriendo y diciendo, vale más que estos 4 sí hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros queremos hacer eso y tenemos que hacer eso, decidirnos para que Jesús esté sonriendo y decir, lo vamos a hacer hoy. Yo creo también que es entender que el gran avivamiento viene después del gran mandamiento, cuando amamos a otros como a nosotros mismos. Y durante mucho tiempo se nos ha dicho que las misiones se hacen con los que ofrendan, con los que oran y con los que van. Pero yo creo que todos estamos llamados a hacer misiones. Y yo creo que es algo que probablemente hemos dejado a otros. Decimos como no, eso no es algo que yo debo hacer. Yo estoy bien orando nada más, o yo estoy bien nada más desde donde estoy. Sin embargo, si todos tomáramos una misión de impactar a otra persona, todo el mundo sería impactado. Podríamos llegar a todos. Pudiéramos cambiar vidas de una manera diferente. Así que yo sí creo, es tiempo de así como nosotros fuimos adoptados, que podamos adoptar misiones difíciles, que podamos adoptar misiones que no solo sea como, voy a orar por vos o te doy esto, sino que sea una misión que vos encarnes y que digas, bueno, voy a romper el techo, te voy a cargar conmigo, te voy a llevar aun cuando sea difícil, aun cuando sea cuesta arriba, aun cuando me colgues, aun cuando no querás, aun cuando de verdad que sea una misión complicada. Así que es tiempo de adoptar misiones. Y la adopción, cuando vos adoptás una misión, no solo trae un beneficio para el adoptado, sino también para el que está adoptando. Amén, Sí. amén, bro. Riero, fíjate que ahorita que hablabas eso de cargar, de tomarlo, yo me imagino que si aquel hombre que llevaba cargado, acercarlo a Jesús para que Dios pudiera hacer el milagro, era un paralítico, no creo que la higiene, el olor que fuera de él no fuera el mejor, porque no se podía bañar, no creo que era un poquito complejo. Y yo creo que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con gente así, y es donde tenemos que ser las personas correctas para poder acercar esa gente a Jesús. Que no tomemos la posición, como decía José, de juzgar, de lastimar, porque ya hay suficiente gente haciendo eso. Y lastimosamente también hay de ese tipo de gente dentro de las iglesias. Entonces hoy nuestra cultura debe de ser transformada. Y tenemos que entender que todos tenemos luchas. Creo que ya lo había compartido con ustedes, pero en estos días aprendí que las luchas a nosotros no nos definen. Todos tenemos luchas. Quien nos define a nosotros es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sí. Entonces, cuando encontremos gente que tiene luchas diferentes a las que nosotros tenemos, o que son luchas un poquito más fuertes que las nuestras, que tengamos la suficiente sabiduría, el suficiente coraje de poder extender la mano y ayudarles, porque ya hay demasiada gente que los está hundiendo, y nosotros no somos llamados para hundir a la gente, sino que somos llamados para extender la mano y levantarlos, de poder ayudarlos. No vayamos, como decía José, creyendo que somos demasiado santos y que no podemos acercarnos a ellos. Cuando nosotros pensamos de esa forma, literal dejamos de ser esas personas santas. Nos volvemos como cualquiera.
si queremos de verdad destruir techos, si queremos de verdad marcar nuestra generación, no pensemos en pararnos desde una plataforma, sino entendamos que ya estamos en una plataforma y que tenemos que marcar la gente de a uno. Sí. Jesús eso hizo. Tuvo compasión de las multitudes, pero comenzó a marcar de a uno. Provoquemos algo en la gente que está a nuestro alrededor, en esa gente, aunque sea difícil de tratar, pero provoquemos algo en la vida de ellos y que dejemos marcas de bien y no de mal. Totalmente, amigos. Tenemos que ser bastante conscientes y equivalentes también. Porque Abel anteriormente decía, Jesús tomó 12, pero si hacemos una indagación ahí, no fueron 12 a los que quizás transformó, porque hubo uno que se corrompió en el camino, ¿cierto? Podríamos tomar este ejemplo para decirte, no todo va a salir bien siempre, porque no se trata de ti, se trata de Dios obrando en tu vida. Sos el instrumento que Dios puede utilizar para restaurar, restituir y que Él va a usar en gracia para que puedas levantar a otros. Qué hermoso es a veces o qué placer se siente cuando escuchamos los testimonios de vidas cambiadas. Cuando escuchamos personas que dicen, desde que te acercaste a mí, he tenido un cambio en mi vida. O desde que estás aportándome o desde que estás ayudándome, todo ha cambiado en mi alrededor. Esa es una gratificación, como Reader lo decía, cuando adoptamos estas posiciones de cargar misiones en nuestros hombros de otros, hay una transformación en nuestro ser y nos sentimos útiles, pero al mismo tiempo nos sentimos más pequeños, porque nos damos cuenta que donde estamos es insuficiente para alcanzar a tantas personas que hay. Hoy nuestro deber como hijos de Dios es restaurar, restituir, restablecer los principios y la gracia de Dios que está sobre cada uno de nuestras vidas. Pero amigos que nos escuchan, hermanos, o si tú no eres cristiano todavía y estás escuchando este audio, queremos decirte, estamos dispuestos como hijos de Dios a poder cumplir ese gran mandamiento, como Reader lo decía, que es ahí donde comenzará el avivamiento más grande, la última ola del Espíritu Santo para traer un avivamiento sobre las naciones. No va a ser con dinero, no va a ser con conciertos, con congresos, va a ser yendo uno por uno, siendo expulsados por Dios, enviados por Él a salvar a aquellos. Y vamos a comenzar llegando hasta los confines de la tierra. Y esos confines de la tierra posiblemente sean ahí cerquita, a la par de tu cuarto, ese hermano, esa tía, ese primo, esa mamá que todavía no están cerca de Dios, pero que a través de la luz que irradias y el amor que brota de tu corazón, lo vas a lograr. Y quizás el Señor te está llevando a un nuevo lugar, a un nuevo trabajo, te está llevando, a una nueva célula, a un nuevo grupo, a una nueva colonia. Y no solo te preguntes qué va a pasar conmigo aquí o qué va a hacer el Señor conmigo aquí, sino que también decir cómo puedo yo transformar a otros aquí o qué quiere el Señor que yo dé a otros aquí. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y gracias porque sabemos que el Señor ha tocado tu corazón. Queremos pedirte que continúes con nosotros en nuestro siguiente episodio. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos en el próximo episodio donde 4 amigos y Dios seguirán contigo destruyendo techos.